Hola a todos, bienvenidos, qué bueno verlos. Hola, ¿cómo estás? Me encanta verlos. Kimberly, Karina, Janice, me encanta ver a toda la gente. Vamos a empezar porque tenemos mucho que cubrir hoy. Antes de empezar, tenemos interpretación en español. Por favor, vayan a la parte de abajo de su pantalla, seleccionen el globo y su lenguaje, aunque hablen inglés. Por si aparece una pregunta, queremos que escuchen la interpretación. Si no ven el globo, yo sé que mi Zoom se ha actualizado. Hay tres puntos que dicen más. Den clic ahí, van a ver interpretación. Si están en celular, váyanse a la parte de abajo de su pantalla y van a ver los puntos, selecciónenlos más y luego van a ver la interpretación. Julia, ¿quieres hacer el anuncio en español? Muchas gracias. También tenemos, si ven a la parte de arriba de su pantalla, van a ver que tiene eh, tienen como unos tabs y dice reunión y Griffin Morales y Cristiana. Entonces ustedes van a ver Cristiana. Bienvenidos a todos. Esperamos que hayan visto la sesión uno. Hoy tenemos la sesión 2. Pues del equipo de autodeterminación. Mi nombre es Cristiana Morales, soy la directora ejecutiva de Self-Determination Institute. Y Inland Regional Centers nos contrató para crear esta capacitación para ustedes. Gracias al Comité Local de Voluntarios. Capacitadora es Jessica Mercado. Hola Jessica, ¿quieres presentarte? Gracias, Cristianas. Muchas gracias. Bienvenidos a la sesión 2. Mi nombre es Jessica Mercado y soy directora de programa de SMS Corporate y he estado en el programa por más de 5 años ayudando a la parte del negocio de FMS para ayudarles a las personas, a las familias para encontrar los proveedores y estoy muy feliz de estar aquí, feliz de tenerte aquí. Y la última vez cuando nos reunimos hablamos mucho de que ustedes eran los jefes, los diferentes modelos de los servicios de gestión financiera, la diferencia de ser contratista y empleado, eh, seguro de compensación laboral y responsabilidad civil. Y ahora vamos a hablar de la persona ideal, cómo hacer las entrevistas. No quiero que se estresen. Si no quiero que tomen notas porque vamos a poner las diapositivas en el chat y también tenemos el PDF de su libro. Toda la información que puedan querer, hay muchos recursos y esto para darle un poquito como o sea, para como una descripción general, pero si quieren más información profunda, váyanse al PDF. No queremos abrumar a todos, pero sí para que tengan todo el conocimiento que necesitan para que creen su programa o su equipo de autodeterminación. Voy a empezar y vamos a hablar de encontrar a la persona ideal. Estas son las cosas de las que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de contratación, el contrato, el manual, los límites laborales y las cosas legales. Pero suena difícil, pero no lo es. Y vamos a empezar a hablar de la parte de contratación. Yo creo que esta es una de las partes
que es la que más le cuesta a las personas que entran a autodeterminación y no han sido empleados antes. Yo nunca tuve que entrevistar personas ni contratar a nadie y dije, no lo voy a hacer, solo quiero agarrar agencias, pero después cuando empecé a empoderarme, entendí que era más fácil contratar personas y es parte del programa de autodeterminación. Entonces me metí un poquito más y ahora estoy en todo. Y déjenme decirles, si yo lo pude hacer, si pude aprenderlo, yo sé que ustedes también van a poder. Así es que vamos a empezar hablando de qué poner en su aviso de trabajo. Y yo no sabía cómo empezar, qué pongo y dónde lo anuncio. Así es que vamos a hablar de esas cosas. Una de las cosas, como estamos en el programa de autodeterminación, quiero que piensen, que expandan su mentalidad y cómo se ven en las entrevistas. Lo primero que quiero que empiecen es, estoy buscando una persona que sea experta en autismo, en conducta y ese tipo de cosas. Y por supuesto, tiene sentido. Esas son cosas que estamos buscando, pero no es lo único que estamos buscando. Y aquí es cuando yo pienso que hay que expandir su mente. Si se enfocan en ese tipo de cosas clínicas, entonces están usando cosas de asistir, monitorar, documentar y eso tiende a ser más como clínico y queremos que ver más como la parte de el plan centrado en la persona y crear las bases para este programa y crear un plan centrado en la persona y así va a pensar cuáles son los puestos, a quién está buscando y de aquí va a discutir con el IPP y va a decir, ok, necesito contratar a alguien que haga X, Y, Z. Y ya tiene la idea de lo que quiere que estas personas hagan. Para pensar, expandir su mente, pensar fuera de la caja, eso hay cosas. Si tiene alguien que le encanta bailar, piense en contratar a alguien que le guste bailar también. Si tiene alguien que le encanta ver películas de horror y la mejor forma de apoyar a su persona, su ser querido, es alguien que también le gusten las películas de horror. Y yo no quiero estar sentada, alguien que esté sentado en la parte de atrás y que no quiera estar ahí, sino que queremos alguien que sea parte de la comunidad, parte de lo que esta persona quiere hacer y entonces hay que empezar a pensar en lo que les gusta hacer porque muchas cosas les podemos enseñar y es difícil enseñarle a alguien tener algo en común con alguien más. Y uno de los beneficios que yo he visto con casi todas las personas con las que he trabajado es que cuando tienes a la persona correcta con el participante, las conductas disminuyen muchísimo y parte de eso es porque lo que queremos hacer es encontrar a la persona correcta, no porque tenga las habilidades correctas, sino lo han estado haciendo por muchos años, sino que quiere encontrar a la persona que sea la persona ideal para su ser querido. Piense en promover la independencia, las preferencias, las metas y piense en empoderar a una persona cuando describa el puesto. Esto es difícil porque no es natural para nosotros. Nuestro primer instinto es buscar a las personas que tengan como el modelo médico, pero yo puedo decirles que es mucho mejor encontrar la persona correcta cuando usa un aviso centrado en la persona, enfocado en la persona. Y dónde encuentra a estas personas, dónde pone los avisos, cómo hace esos. Tenemos algunas recomendaciones. Unos de los beneficios del programa de autodeterminación es que puede contratar amigos, familia. Si es un menor de edad, tal vez los padres pueden ayudar y otras personas en su vida, tíos, primos, se les puede pagar. Para nosotros, en mi familia, empezamos con eso, con personas que conocíamos, familia, amigos, porque yo estaba eh,
o sea, quería contratar no quería contratar personas que no conocía y antes de descubrir cómo era la cosa, entonces dije, ¿dónde puedo encontrar personas que tengan los mismos intereses de mi hijo? Y, por ejemplo, si quería clases de baile, teníamos un bulletin board y dije, iba a clases de baile y les pregunté en el estudio, ¿puedo poner aquí un aviso para contratar gente? Y me dijeron que sí. Y entonces pudimos encontrar a alguien que era nuevo de la comunidad. Y les voy a contar esta historia un poquito más adelante, pero piensen en si quieren tomar clases en la universidad y si les gusta el café y van a tomar café todos los días, póngalo en la cafetería. ¿Te gusta café? ¿Te gustaría que te pagaran para tomar café? Y no se trata solo de personas que van a la comunidad. ¿Qué tal en tu hogar? ¿Qué les gusta hacer en casa? ¿Les gustan las manualidades? ¿Les gusta escuchar música? ¿Te gusta este tipo de música, este tipo de cosas? Queremos que tengan intereses similares a los participantes. Así es que lugares de adoración, estudios, uno de los lugares que yo he visto que nuestra escuela primaria, los maestros tenían una cartelera y había muchos maestros que después de la escuela, cuando no había escuela, entonces buscar a alguien que pueda ayudar con lectura o algunas de cosas como ese tipo es un lugar excelente. Y también las asistentes de muchos teachers, de los maestros también están en ese salón de maestros, así es que es un buen lugar para encontrar personas. Y también está en línea, Indeed, Care.com y grupos vecinales. He tenido suerte con eso, pero a veces siento que es un poco abrumador porque eso lo dejaría como para mucho más adelante, a medida que va mejorando, entonces puede ver en esos lugares publicidad de boca a boca con sus amigos, comunidades y con quien estás trabajando, tienes recomendaciones y ese tipo de cosas puedes preguntar. Y luego algo que yo probablemente no pensé mucho cuando lo estaba anunciando, pero debes tener cuidado en lo que pones, no pongas la dirección de tu casa y ese tipo de cosas. Si no quieres exponerte a que no quieres tener un número de Google para no dar tu información personal y ese tipo de cosas, pero hay algunas cosas que tal vez te den buenas ideas y lugares donde crear tu red. Ahora, lo siguiente que no sabía hacer es cómo entrevistar. Hay cosas específicas que no puedes preguntar en una entrevista. Cosas específicas son que no puedes preguntar su edad, cuál es su religión, su raza, nacionalidad de origen, su estado civil o si planean tener niños. Y tampoco puedes preguntar si tienen discapacidades o condiciones médicas. Ahora, hay cosas aquí que tal vez puedan afectar cuando estás contratando a alguien. Lo que sí podrías preguntar ¿tienes experiencia con esta actividad específica? ¿Puedes hacerlo? No puedes decir tienes una condición médica que te puede afectar, pero puede preguntar, ¿puedes levantar a alguien para ponerlo en su silla de ruedas o para ponerlo en su cama? ¿Quieres preguntar capacidades específicas para realizar actividades o responsabilidades, también horarios? No le puedes decir, tienes niños, estás disponible durante el día, sino cuál es tu disponibilidad, puedes trabajar durante el día y ese tipo de cosas. Pregúntales cómo manejan el estrés, alguien que pueda, alguien que
cómo lidias con alguien que se molesta, cómo lidias con alguien que lo que sea. Puedes hacerles esas preguntas. Si alguien va a manejar, es bueno preguntarles, está bien preguntarles si tienen carro, si el carro es seguro, si tienen seguro, licencia de manejar. Esas cosas sí las puedes preguntar. Ten cuidado sobre las cosas que no puedes preguntar. Ellos pueden compartir esa información contigo, pero tú no lo puedes preguntar y tómalo en cuenta cuando entrevistes. Y no tienes que memorizarlo, está en el manual. Y de hecho hice como una hoja para que yo pudiera recordar estas cosas, para no preguntarle a alguien accidentalmente cuando estábamos platicando en la entrevista. Así es que hice notas para mí, para asegurarme que no hacía preguntas indebidas. Y yo creo que esta es para Jessica. Oh. Ahora que ya escogieron a los candidatos, yo sé que Cristiana habló de escoger a los candidatos y quiero hablar de lo que se debe hacer después. En esta diapositiva van a ver la incorporación de los empleados y está dividido en dos partes, lo que tú haces y lo que maneja el FMS. Tu trabajo está en la flecha verde, seleccionar el candidato y acordar los términos. Cuando ya eso se ha hecho, entonces le toca al proveedor de FMS. Entonces, ellos quieren asegurarte de que ellos incorporen bien al empleado y que hagan los pasos debidos. Tomen en cuenta que todos los proveedores de FMS en California tienen procesos diferentes. Así es que tu experiencia va a verse diferente dependiendo de con quién trabajes. De tu FMS te va a asistir para recoger formularios de impuestos y elegibilidad como I9W4, verificación de antecedentes y autorizaciones. Yo quiero hacer algo aquí muy importante para que personas que van a tener 5 o más empleados, tu personal tiene que recibir capacitación para acoso sexual y las conductas abusivas. Esto es una obligación de California cuando tengas 5 o más empleados. Por favor, pídele a tu proveedor de FMS inmediatamente que se asegure que cumplas con los estándares de las leyes laborales. Esto es para empleados que tienen 5 o más empleados. Ahora, esto es lo más importante de esta diapositiva y quiero que asegurarse que en mi experiencia, que las cosas difíciles de muchos negocios y es asegurarte que nadie, que tus empleados, tu equipo, tu personal, no pueden empezar a trabajar hasta que tu proveedor de FMS te dé la fecha de inicio. ¿Y qué se necesita para que ellos reciben esa fecha? ¿Cómo se ve? Hay cosas que deben hacerse. Tú como participante tiene que estar totalmente, tu centro regional debe tener tu plan y las autorizaciones de servicio del proveedor de servicios y una porción o todo tu equipo debe estar registrado antes de empezar de nuevo. Todo FMS tiene requisitos un poco diferentes. Por favor, asegúrense con ellos directamente. Y si siente que está listo y está esperando, por favor, hable, comuníquese con su proveedor de FMS y pregúnteles en qué parte del proceso estamos, qué falta.
Hay algo que hay que esperar de parte del centro regional, es uno de mis miembros del equipo que no ha completado el proceso de incorporación. Y definitivamente tu FMS te va a ayudar, ya sea para abogar o escalar las cosas para, encontrar los facilitadores. Tu FMS, tu centro regional, tu facilitador independiente, todos estamos aquí para apoyarte, ¿ok? Bueno, ahora vamos a continuar. La siguiente diapositiva es el contrato. Básicamente hemos contratado y ahora tenemos que hacer el contrato. El contrato es el documento escrito para el trabajo que estás contratando a alguien. Piensen en un contrato como la base de su relación laboral con su empleado. Este acuerdo va a cubrir las funciones y los horarios del puesto, eh, eh, los descansos y horas de enfermedad, tarifas de pago, día de pago y la declaración de empleo a voluntad exigido por California. Ahora, Jessica, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué los contratos son importantes? Bueno, recuerden que en la sesión uno, cuando hablamos de que estabas tomando este nuevo rol de empleador y te conviertes en un participante en este programa y parte es tener un contrato escrito y eso va a evitar malentendidos antes de que ocurran y realmente los protege a los dos, al empleador y a la persona como tu empleado. Y aquí es lo que no sabías, dependiendo de tu modelo de empleador. Si escoges un modelo de coempleador, tu FMS va a proporcionarte el contrato, es parte de su responsabilidad. Si estás en el modelo de empleador único, déjeme decirte que la mayoría de proveedores de FMS siempre te proporcionan el contrato, pero siempre es bueno preguntar y no asumir. Si escoges el modelo de empleador único, pregúntales, ¿ustedes me van a dar el contrato o es algo que yo debo crear? Quiero que hagan esta pregunta antes de comprometerse con un proveedor de FMS, porque si eres nuevo en este programa y no sabes cómo escribir un contrato de empleado, por favor, pídele que te ayuden y que te den las herramientas que tú mereces apoyo total del FMS en el proceso. Ellos van a pagar la nómina, pero tú necesitas el documento y ellos tienen que apoyarte en total porque los modelos existen y funciona para alguien que ya sepa que esté haciendo, sepa lo que está haciendo, cómo escribir cosas. Pero si apenas estás empezando, mi recomendación es buscar un FMS que te ofrezca total apoyo. Ok, entonces ahora vamos a pasar con Cristiana y a eso quiero agregar que los contratos ayudan, porque piensen, ya tuviste tus metas del IPP en base al plan y creaste la descripción del trabajo, necesitas que alguien te ayude con esas metas y a menudo y es que eso le ocurre a cualquiera que contrate un empleador. Estás aquí, puedes hacer esto también y esto también. Y aquí es donde los empleados pueden sentirse que se están aprovechando de ellos. Es muy importante que tengan algo escrito y estas son mis responsabilidades y funciones. Y entonces quieres sentarte a hablar y dices, quiero agregar esto a tus funciones y hablas de eso. Y ellos te pueden decir, sí, lo puedo hacer y hacen ese acuerdo al tenerlo por escrito, ayuda. Yo sé que no es algo natural, pero es algo que deban tomar en cuenta. Ahora, a la par de este acuerdo es el manual, está el manual. Y quiero resaltar que hay una diapositiva que va a hablar, pero hay una diferencia entre coempleador y empleador único cuando hablamos del contrato y el manual. Cuando con empleador, el FMS contrata y ellos van a tener manuales y van a tener los contratos. Si tú estás en el empleador único, ellos podrían tener uno para ti, pero también podrían pedirte que tú lo hagas en cualquier lado. Hay cosas que
sean importantes que tú quieras que se incluyan, porque va a haber personas en tu casa y cosas como el manual puede ser como bienvenida y que te diga de su familia, de qué se trata el puesto. No es, eso no tiene que hablar, esto no habla del contrato, porque el contrato habla de cuánto te van a pagar, cuáles van a ser tus funciones, va a ser tu salario. Estas son como reglas internas. ¿Qué va a pasar en tu casa? El código de conducta y profesionalismo. Esto es un buen lugar para hablar si no quieres estar en el teléfono todo el tiempo. Este es un excelente lugar de uso de teléfono o fotos. Algunas personas les encanta subir cosas a redes sociales, no les importa. Otros dicen, no, no tienes permiso de tomar fotos mientras estés trabajando y subirlas a redes sociales. Son cosas que debes tomar en cuenta y debes hablarlo por adelantado y que sigan las reglas. Tú quieres que ellos sigan tus reglas. Y voy a hablar un poquito de cómo se hacen las reglas como más en detalle, pero hay cosas que tan a menudo se les paga, el control de horarios, y licencias por enfermedad, procedimientos de seguridad y emergencia y también necesitan tener un lugar para encontrar esas cosas y eso es bueno para ambos. Si un empleado se lastima en el trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué tienes que hacer? O si el participante se lastima, ¿cuáles son los procedimientos de seguridad? ¿Qué necesitas hacer? Y esto es cómo se separan las dos cosas. Entonces, yo sé que como empleador tal vez suena que de mucho miedo, pero en general no es como muy difícil. Lo que pasa es que el modelo de empleador único, a veces las personas se pasan a empleador único cuando ellas se sienten más cómodos de ser empleador. Tienes más libertad y tienes más toma de decisiones en las reglas. Entonces, cuando estás en el modelo de coempleador, el servicio de gestión financiera es el empleador oficial y ellos crean esas reglas, pero tú debes tenerles, yo tengo unas reglas internas y quiero asegurarme que esto sea parte del manual para que mis empleados sepan cuáles son las reglas a seguir en mi casa. Así es que hablemos un poquito de los límites laborales. Aquí es donde las cosas se ponen difíciles porque en muchos casos tu hogar se convierte en su lugar de trabajo y tal vez hay partes de tu casa que sean privadas. No quieres que tus empleados entren ahí o que puedas decir, ¿sabes qué? Alguien puede decir, ve a la cocina, puedes comer cuando quieras, no me importa, pero otros dicen, no, yo he dividido y quiero decirte cómo lo quiero. Y mis empleados deben tener su propia comida, no deben comer en mi casa. Y hablamos un poco de tecnología, de fotos, de tu espacio, tu hijo, tu participante, fotos de ellos o de su cuarto, ese tipo de cosas. Tal vez no quieras que tomen fotos de tu casa y las compartan en redes sociales. Y quieres hablar con ellos, que tan a menudo lo hacen, tal vez te esperas que ellas usen su teléfono solo para emergencias, o tal vez es como, bueno, mientras estoy haciendo aquí, descansa, no me importa, depende de ti. Y visitantes, esa es otra cosa importante. Puedes decir, no puedes traer invitados a trabajo o cosa por el estilo. Y eso es importante cuando estamos hablando de personas que viven en tu casa y eso afecta a cualquier persona que quieras contratar. Así es que aquí está la parte difícil y eso puede ser como un poco raro. Y les digo, es importante hablarlo por adelantado. En el programa de autodeterminación podemos contratar amigos y familia. Y es importante, bueno, acabamos de hablar, tenemos reglas internas y va a haber cosas que van a pasar con nuestros empleados y realmente ayuda a tener
tener como límites. Mientras estés en horas laborales, estas son las reglas. Yo sé que eres mi primo y estás acostumbrado a venir y a ir a donde quieras en la casa, pero todos nuestros empleados tienen las mismas reglas. Entonces, mientras estés trabajando, quiero que sigas las mismas reglas de los demás empleados. Yo creo que también ayuda a, mientras estés en horario laboral, yo soy tu jefe y te voy a decir qué hacer. Y luego, bueno, ya no estás en horario laboral, eres solo mi primo, somos amigos nada más. Tener esos límites realmente va a ayudar a evitar malentendidos y no va, y así no quieres causar problemas con familia. Entonces, cuando se convierten en empleados, la relación debe empezar poniendo esos límites para que sea fácil para todos y que ellos entiendan cuáles son las reglas. Y yo diría que a veces con la familia, debido a que se sienten tan cómodos contigo, es que a veces se les olvida que están trabajando y tienen expectativas, que están haciendo las cosas que están en el contrato. Asegúrense de recordarles para qué ellos están ahí. Ahora vamos a hablar de la misma cosa, algo que afecta a muchos empleadores y eso es comprensible. ¿En qué consiste el tiempo pagado? Las horas trabajadas significa cualquier tiempo, momento en que un empleado está bajo tu control o tiene que estar de turno. Ahora, vamos a ver los tres ejemplos de la pantalla. Digamos que si tu empleado está trabajando durante las pausas para comer porque los necesitas, ese es tiempo remunerado. Tienes que pagarles. Si tu empleado está esperando en una cita contigo, y como está esperando contigo, también es tiempo remunerado. Si está desplazándose entre lugares de trabajo durante un turno, también es tiempo pagado. Y yo no estoy aquí para dar ninguna recomendación legal, solo animo a que verifiquen lo que yo compartí con un profesional. Y si tienen más preguntas, pero quiero asegurarme que ustedes tengan suficiente información para hacer las preguntas correctas. Las leyes laborales de California son muy claras que los empleados deben recibir compensación por tiempo que están bajo tus indicaciones. Creo que perdimos a Jessica. Te perdimos por un segundo. Gracias. Si eres un empleado, te perdimos otra vez. Me disculpo. El internet, bueno, no es algo que podemos decidir, lo odio y estoy segura de darles todo. Sí, por otro lado, ¿me pueden escuchar ahora? Si su empleado ha terminado una actividad y llega un momento en que están totalmente libres, es otra situación, pero si sus empleados no están bajo sus direcciones, ellos pueden manejar cosas personales o ya no están relevados de sus responsabilidades. Ese tiempo no es compensado, sino que el tiempo tiene que pensar si la persona está bajo tu control o no. Y los animo a ver las leyes de California sobre laborales o consulten con su FMS para que se aseguren que estén claros que estas reglas existen, porque si usted o su empleado conocerlas va a proteger no solo al empleador, sino al empleado. Tengo un par de preguntas que la gente hace todo el tiempo. A los empleados se les paga por manejar a tu casa. Eso no es tiempo pagado y voy a dar como un poquito de ejemplos.
Si vives en un área rural que es muy difícil llegar a ese lugar, ocasionalmente hay excepciones a esa regla para que los empleados puedan trabajar contigo. Puedes hacer una excepción, pero en general el trabajo de y hacia tu casa no es pagado. Y la otra pregunta es, ¿qué tal con reuniones? Y vamos a hablar la última sesión sobre tener reuniones de equipo, donde todos se reúnen, eso sí se paga. Piensen. eh, eh, Bajo tu control, que puede ser cómico, pero si ellos tienen que hacer alguna función, alguna actividad para ti mientras están contigo, eso es tiempo pagado. Y si alguna vez no estés seguro de algo, ahí es donde debes hablar con tu servicio de gestión financiera. Estoy haciendo este horario y tengo esto y quiero asegurarme si mis gente se le tiene que pagar o no. Y la persona que están esperando durante haya una cita y quieren saber si hay que pagar o no, hay que ver la descripción de la función laboral. Si su trabajo es transporte, dejan esa persona y pueden irse a hacer lo que quieran, entonces no se les va a pagar durante el tiempo que estén libres de hacer lo que quieren. Pero si tienen que apoyar a la persona, tal vez lo llevan a clase, cita del médico y necesita apoyo mientras esté ahí y tú necesitas ayudarle, entonces sí hay que pagar. Entonces, si tienes alguna pregunta, por favor, comunícate con tu servicio de gestión financiera. Y la última parte es la parte legal. Sí, yo sé que no me gusta la palabra legal. Yo creo que a muchos no nos gusta, pero que quiero que piensen en esto como ile- quiero que piensen en la parte legal como su red de seguridad de tu empleado, para ti, tus empleados y tu hogar. Estos son como escudos, no como amenazas y están para protegerte. Hablemos de cómo vamos a proteger tu lugar de trabajo, porque como empleador, aunque sea en tu hogar, la ley de California exige un par de cosas de nuestra parte. La primero es que haya avisos de contratación obligatorios. Cuando contratas, debes dar en el momento de la contratación los formularios estatales que detallen las tarifas salariales, y eso se los tienes que dar al principio del proceso de ingreso. Y tu FMS te puede ayudar con el paquete y es el paquete que los empleados reciben como parte de su proceso de ingreso. Ahora, la otra parte lucha contra la discriminación y y el acoso. California tiene una política estricta de cero tolerancia y entonces tienes que dar folletos de información y capacitación. Y hay casos que algunos empleadores deben tener capacitación obligatoria. Por favor, verifiquen con su FMS si su personal ha recibido los materiales, la información y la capacitación adecuada. Y tercero, anuncios de empleo. Esto es nuevo y mucha gente que están en esta comunidad de nuevo porque somos empleados de hogar, tal vez no sabemos mucho sobre estos anuncios, pero la ley laboral de California, ellos tienen tener a los avisos laborales obligatorios. Aquí en el trabajo vamos a estar guiando a los empleados al sitio web de California para que puedan bajar las obligaciones como empleado, y es importante que se comunique con su FMS y le pida recursos y guía. Y si necesita encontrarlos solos, voy a poner el enlace en el chat para que pueda ver dónde está en el sitio web de California para que encuentre todo lo que tenga que ver con avisos de empleo. Pero puede hablar con su proveedor de FMS y si es algo en lo que ellos le pueden guiar, o si puede ir al sitio web, puede ver los anuncios de empleador por el trabajo en el Unplan.
Entonces, usted quiere asegurarse que cuando tenga su equipo, todo sea exitoso, tener la documentación, la información disponible para usted y para su equipo, ¿ok? Aquí viene algo que es muy importante y se trata de algo que no está muy bien organizado o regulado por la administración ahorita. Los requisitos y cómo lidiar con esos. El primero es que los gastos de los empleados debe ser pagado y eso es ley laboral. Si alguien es un empleado, se les va a pagar lo que llaman gastos relacionados con el trabajo. Millaje, por ejemplo, el kilometraje, si está manejando para usted, tiene que pagarle kilometraje. Si ellos tienen que ir, digamos que usted va al cine, ellos no pagan su propia entrada, sino que se les debe pagar. Y hay un par de formas como se puede hacer. Uno, las leyes de ADA exige que las personas de apoyo tengan la entrada gratis, ya sea que eso se haga o no, pues es difícil. Algunos lugares no tienen problema, pero otros no es un problema para ellos. Así es que es importante saber que si usted tiene algo, digamos que hable con su servicio de gestión financiera y les dice cómo nos aseguramos que esto ocurra. Digamos que quiere ir al zoológico y el zoológico tengo una política de, entonces quieren hacer un poco de trabajo para asegurarse que estas personas puedan entrar, pero lo importante es que los empleados no pagan estas entradas, sino que hay que pagárselas. Tampoco hay un sistema de reembolso en este momento, entonces aquí esto significa que usted tiene que hacerlo por adelantado para que ellos ya estén listos para ir. Si va a ir al cine, entonces asegúrese de tener que el boleto ya fue pagado por adelantado o que ese tipo de cosas. La otra parte es el celular. Si ellos tienen diferentes servicios de gestión financiera, trabajan diferente. Algunos tienen una hoja de trabajo que tienen que llenar y entonces no necesitan que cobertura de celular. Pero si ellos tienen que marcar de entrada y de salida o estar en comunicación por cuestión de horarios, necesitan usar su celular para trabajar, entonces se les tiene que pagar una cantidad de dinero. No tiene que ser grande, pero debe ser específicamente para celulares, porque esta es un gasto relacionado con el trabajo. No va a pagar todo su celular porque definitivamente los están usando para otras cosas, pero es usualmente entre, yo diría, entre 5 y $20 mensuales, dependiendo. Y no quiero eso, háblelo con su servicio de gestión financiera porque eso es obligatorio. Y actualmente estamos teniendo algunos problemas, cómo meterlo al plan de gastos, cómo se va a pagar. Entonces hable con su servicio de gestión financiera. Algunos lo tienen en lo que ellos llaman otros costos relacionados con el empleado, otros lo tienen en la carga patronal, otros tienen eh, otros gastos relacionados es un porcentaje. Y ahí es donde pueden meter el celular si tienen seguro de salud y ahí es donde podría estar. O si no tiene ninguno de esos, tal vez tiene que ponerse en el plan de gastos como costo de tecnología, como millaje, también está ahí. Tome todo esto en cuenta porque hay tantas formas diferentes que se puede hacer. Solo queremos ponerlo en su radar para que usted pregunte por esto. Y yo creo que esta es tuya. Sí,
La verificación de antecedentes es a nivel de FMS y se requiere en ambos modelos. El modelo coempleador, la mayoría de las veces, si no le va a exigir a su personal tener un proceso completo de verificación de antecedentes y ellos van a tener que pagar. Alguien hace esos verificación de antecedentes y los empleados deben pagar ese costo. Y si está eso es cuando está en el modelo de coempleador. Entonces, si está en el modelo de empleador único, hay que decirles a los empleados y que ellos lo van a pagar. Y entonces en el modelo de empleador único hay ciertas excepciones y las especificaciones son que tienen que tener la verificación de antecedentes y las personas deben cumplir con tres puntos específicos. Si la persona es mi familia, si vive conmigo y tres, se les va a dar si tiene que limpiar, bañar, entonces eso significa que esa persona está exenta de hacer una verificación. Si como empleador único decide que no tiene que hacerlo, pero tiene que ser las tres cosas. Si es una familia, vivir con usted y dar cuidado directo manual. Y dice, no, no se preocupe, esta persona no tiene que hacer la verificación de antecedentes, pero quiero que sepan que tiene la opción, aunque la persona sea exenta, usted como empleado puede decidir si esta persona tiene que hacer la verificación. Entonces, esa es la regla y eso significa que en cualquiera de los modelos, ya sea coempleador o empleador único, y las personas que va a dar cuidado personal o cuidado en donde tiene que tocar a la persona, va a tener que cubrir y que hacer la verificación de antecedentes a menos que vive en su casa y sea familia. Por otro lado, si usted siente que, oh, esta persona solamente va a estar a venir a la casa y no necesita. Y depende de usted si usted está en el modelo de empleador único, porque de nuevo, en el modelo coempleador, el FMS es el que dice si su personal tiene que tomar la verificación antes de antecedentes. Pero si se transfiere de un proveedor de FMS y a otro y ya se empezó la verificación y van a trabajar en el programa y está tratando de transferirlo de una FMS a otra, ellos no tienen que hacer todo la verificación completa de nuevo, sino que tiene que decirle a su nuevo proveedor de FMS, tengo un equipo que ya fue verificada, ya hizo su verificación de antecedentes. En ese momento, su FMS le va a ayudar a obtener las verificaciones para que el empleado no tenga que pagarlo de nuevo o no tenga que hacerlo. Entonces, cuando hace esa, entonces lo comunica tanto al FMS anterior y al nuevo para asegurarse que pueden extraer esos antecedentes porque los va a necesitar. Yo creo que eso es todo por esta diapositiva. Y quiero agregar que la verificación de antecedentes antes se tomaba mucho tiempo, pero ahora lo hace alguien adicional y lo hace más rápido. Pero recuerden que cuando Jessica dijo, tu participante no puede empezar a trabajar a menos que se les haya dado el visto bueno, entonces esto hay que esperar el tiempo que se tenga que esperar y no puede hacer esto, no tiene que hacer como retroactivo ni pagarle a la gente de forma retroactiva y esos son los errores más comunes porque no se les había dado el visto bueno para que empezaran a trabajar. Es importante que tengan la fecha de inicio y yo prefiero el empleador único porque tengo la libertad y no se me obliga a hacer verificación de antecedentes para alguien que va a dar cuidado personal. Tengo la flexibilidad. Aunque yo creo que son realmente importantes los verificación de antecedentes,
Si ellos trabajan con un proveedor y ya alguien más hizo el background check, entonces eso es importante para el programa de autodeterminación, porque ellos lo van a mantener actualizado con el servicio de gestión financiera. Si algo pasa mientras tanto, van a notificar que algo, alguien ha quebrantado la ley o hay algo más. Esto es como, es un nivel más elevado de verificación que yo solo tomar huellas digitales. Y algo que va a ser difícil es que es responsabilidad del empleado pagar esta verificación. Y esto parte de la razón por lo que se hizo esto, porque en el campo en donde la gente trabaja con proveedores de servicios directos, es algo normal que ellos paguen por esto. Y la cosa que es diferente es que ahora que vamos a pasar al programa de autodeterminación, ellos no son proveedores de servicios directos y su rol es diferente. Estamos contratando amigos y personas de la comunidad y no hay mecanismo pagarlo de otra forma. Y aunque ellos piensen que es raro o que no es correcto, lastimosamente no hay forma de hacerlo. Y no es lo mejor ni lo favorito, pero así son las cosas y no las podemos cambiar. Y solo quiero decirles que estos pasos suenan como muy difíciles, pero no tengan miedo. Ustedes pueden hacerlos. Piensen como la descripción del trabajo centrado en la persona y van a decir, puedes ayudarme con algunas descripciones adicionales. Vayan, vean el plan centrado en la persona y dicen qué estoy buscando y alguien le va a ayudar. Tipo de personalidad. Me gusta gente que es así como muy, muy ruidosa, alguien que sea calmada. Me gusta gente que sea, bueno, yo no soy una persona matutina, entonces ser alguien que no sea matutino y que va a estar calmado en la mañana. Así es que esas son las cosas que deben tomar en cuenta y recuerden que cuando hagan la entrevista sea legal y justa. Entonces vean las preguntas que no puedan hacer, hagan una hoja de copia para que la usen cuando estén entrevistando. Recuerden que hay acuerdos y manuales claros y los contratos y el servicio de gestión financiera te van a ayudar para que ellos estén de acuerdo. Entonces, ¿cuáles son las cosas que van a ir para mis empleados? Quiero ver qué hay allí para estar todos en la misma página. Hablen de las reglas internas y hablen especialmente para familia, amigos, y dicen, vamos a mantener o respetar estas reglas mientras estén trabajando y colabora con tu servicio de gestión financiera para que cumplan las leyes y las obligaciones de pago. Y para eso, ellos están ahí y ellos te quieren ayudar y asegurarse que están siguiendo las leyes. No tienes que memorizarlo porque son muy complicadas. En California especialmente es muy... o sea, es un estado que protege mucho al empleado y queremos asegurarnos de ser buenos empleadores. Y nos encanta que nuestros empleados se cuidan tanto. Y yo creo que ha sido un viaje de aprendizaje para ambos, para todos. Y ya voy a parar el compartir mi pantalla. Denme un momento para poder ver a todos. Ay, qué bueno, puedo verlos a todos. ¿Cómo están todos? Los abrumamos, ¿están bien? Levanten sus dedos, denme su thumbs up. Díganme cómo se sienten. ¡Ay, qué bueno! Muchos thumbs up. Bueno, respondamos algunas preguntas, por favor. Siéntanse en libertad de
levantar su mano, pongan las preguntas en el chat y estamos viendo los que ya están aquí en el chat. Este es el momento de preguntar lo que sea. Así es que empecemos. Primera pregunta que tenemos en el chat. ¿Cuánto tiempo un empleado prospecto necesita para completar las responsabilidades en las barras azules y ese es tiempo pagado? Esta es la parte que tú tienes que hacer y luego lo que el servicio de gestión financiera tiene que hacer. Esto es antes de la contratación. A nadie se le paga. Los estás entrevistando, tiene que presentar sus documentos, hacer la verificación. No se les paga ese tiempo. Y queremos que eso se haga lo antes posible porque nadie quiere esperar para empezar a trabajar. Tampoco tú quieres esperar a que ellos empiecen. Tal vez necesitas que ese puesto se llene rápido. Pregúntale a tu servicio de gestión financiera cuando estás entrevistando. Y una de las preguntas que voy a hacer, ¿cuánto se tarda para la incorporación? ¿Cuál es el proceso? Algunos tienen formularios que la gente tiene que llenar, otros tienen cosas que el participante llena en línea, otros dicen, danos la información del empleado y nosotros nos encargamos de lo demás. Dependiendo de tus necesidades, eso es lo que le vas a preguntar a tu servicio de gestión financiera. ¿Cómo ayudas a incorporar a esos empleados? Excelente pregunta, Jessica. ¿Qué dirías que es un tiempo como normal para incorporar un empleado? Realmente depende. En mi experiencia, he estado en equipos en donde los empleados son ellos entregan su información rápido, la devuelven. Entonces tú les envías la información para que la complete y ellos lo hacen en un día, pero también he visto equipos que se toman mucho tiempo. Como mencionó Cristiana, algunos tienen que hacer su verificación de antecedentes y tenemos que esperar los resultados y esperar que la persona no solo complete los documentos de ingreso y la verificación. Entonces, dense tiempo, dense como 1 o 2 semanas para asegurarse que los empleados tienen suficiente tiempo y después de 2 semanas empiecen a verificar con su FMS. Todos ya han sido incorporados y la mayoría de las veces esperan cuando escoges un proveedor de FMS. También tienes acceso para dar seguimiento a los empleados para ver quién ya firmó y si no. Ahí es donde tienes que verificar con tu proveedor de FMS para ver quién ya hizo la parte del ingreso o de la incorporación. Y yo también diría que a veces depende del empleado por potencial si ya entregó el papeleo, porque a veces ellos necesitan obtener algunas cosas qué tan rápido pueden ingresar los documentos o qué tanto se van a tardar en obtener su verificación de antecedentes. Esas son como las dos cosas que puede afectar mucho. Aquí hay una pregunta. ¿Eso va a salir del presupuesto? No estoy segura de qué estás hablando, pero yo me imagino que del celular y del el kilometraje, sí es correcto. Eso se va a pagar por medio del programa de autodeterminación. No va a salir de tu bolsillo. Ahora, ¿cómo se va a pagar? Esa es la cosa. Ya sea que el FMS lo tenga en sus costos de otros costos relacionados con el empleado y si no puede estar en su plan de gastos donde ponga celular. Déjeme decirle. La parte aquí es el término estipendo o subsidio. Usted no puede poner estipendos o subsidios en los dólares de Medicare. Esto es un costo relacionado con el empleo. Yo tiendo a llamarlo así, si es celular, un costo relacionado con el empleo y eso sale de su plan de gastos de ya sea... ah,
de los costos, otros costos relacionados con el empleado, o si está incluido en la carga patronal. Entonces, ahí es donde usted tiene que verificar con su servicio de gestión financiera cómo se va a pagar esto. Y no necesariamente para todos los servicios o para cada servicio. Si alguien está dándole una factura y viene a su casa, no necesita el estipendio, el subsidio, es solo para empleados, es solo para las personas que ustedes contratan como empleados. Entonces, ¿qué pasa si mi FMS no paga celular? ¿Qué debo hacer? Bueno, yo hablaría con la persona defensora y hablé sobre este problema y dije que vamos a hacer esta capacitación. Yo sé que no es lo más fácil para poner en el plan de gastos y es importante, así es que ellos dicen que se comunique con la oficina del defensor y puse la información de esta oficina en el chat para ustedes. Entonces, si el celular, si es costo del empleador, sí tiene que haber, es un costo para el del empleador, entonces hágalo. Si es difícil, llame a la oficina del defensor. ¿Qué pasa cuando qué pasa cuando un empleado no está trabajando? Quiere explicar el siguiente paso para protegerse. Ah, usted quieres atender a la siguiente sesión. Me encanta que estés un paso adelante de nosotros. Excelente pregunta. La siguiente es, ¿alguien está utilizando una FMS, un servicio de gestión financiera que permite que el cuidado, que un empleado cuide a alguien que necesite servicio 24 horas al día, más de 9 horas al día? Realmente me está costando balancear esto con la FMS y la IHSS para mis empleados. Y hay dos, yo sé que el servicio de gestión financiero está limitando el número de horas. Ahora, tú puedes contratar personas que trabajen más de 9 horas, pero tienes que pagar horas extras y eso va a afectar tus gastos en general y no es la forma más económica de pagarle a la gente porque vas a tener que pagar horas extras. Y la siguiente reunión vamos a hablar de horarios, de horas extras y yo creo que la clave aquí es por qué lo están haciendo, porque si estás hablando de 9 horas, la vez pasada hablamos de cómo clasificar a las personas, cómo se van a clasificar las personas. Y lo importante aquí es que tienes que preguntarle a tu servicio de gestión financiera cuándo empiezan a ganar horas extras, porque va a ser diferente dependiendo de la clasificación. Y eso significa que algunos van a empezar horas extras después de 8 horas y otros después de 9 horas. Ya sé, y si tienen el descanso para almuerzo, si ese es pagado o no. Y si es pagado, entonces, si no se le paga, entonces eso alarga un poco sus horas. Así es que vamos a hablar un poco más en detalle de eso para la próxima sesión y es una muy buena pregunta. ¿Alguien quiere agregar algo de eso? Definitivamente no queremos agregar nada, lo dijiste muy bien. Está súper claro. Oh, ¿todavía podemos llamar transporte un subsidio de transporte? Bueno, no sé, sí sé que puedes darle a alguien como un bono con dólares de Medicaid. Ellos actualmente están uniendo esas dos cosas. Yo no lo llamaría un subsidio de transporte, sino millaje, kilometraje. Tenemos que pagar kilometraje. Yo creo que son 71 centavos por milla. Eso lo determina el Estado. Déjame verificar. Quiero verificar.
Si alguien, sí, es 72.5 centavos por milla. Y dependiendo si tu servicio de gestión financiera agarra esa información, depende de cada FMS. Entonces, tienes que leer el odómetro inicial y final. Algunos solo hacen distancia. Pregúntale a tu servicio de gestión financiera cómo debe tu empleado presentar esto para que se le pague. Ok, ¿y ahora? Ana, ¿cómo estás? Por favor. Hola, Cristiana, muchas gracias. Eh, yo sé que fue una pregunta tonta, pero veo que a veces los centros regionales, cuando ponemos las millas y lo pone como estipendio de transporte, entonces no me importa cómo lo pongan, siempre y cuando lo paguen, pero tengo una segunda pregunta para ti. Quise levantar mi mano porque no lo quise poner por escrito, porque es difícil formular. ¿Qué hacen los participantes en caso de que tengan un proveedor? Tienen dos proveedores quienes sirvan a personas con personas severamente afectadas y una no puede ofrecerlo y otro tiene que quedarse. Hay tiempo extra, horas extras por emergencias. Bueno, planeamos, pero las cosas ocurren y ahora a veces ocurre, a un proveedor le pasa y a veces le pasa a otro y a veces eh, necesitamos tener dos personas. ¿Cómo podemos tratar esa situación? Yo creo que casi respondiste tu pregunta con tu pregunta. Debes planificar las emergencias. Cuando estás creando tu plan de gastos inicial, piensa en tiempo extra, en horas extras y dicen, bueno, no las vamos a necesitar porque uso mucha gente de medio tiempo, pero ¿qué tal si alguien se enferma? Y alguien ya usó sus 40 horas y no pueden utilizar horas extras. Planifica. Y lo que yo diría es que ya que sabes que esto puede pasar, es un buen momento para decir, necesito ver el plan de gastos nuevamente y necesito mover dinero porque esto va a ser más caro. Hemos gastado más de lo que esperábamos y todos sabemos que se tarda tiempo mover el dinero dentro del plan de gastos. No hay nada que puedas hacer en el momento, así es que hacerlo por adelantado para tener dinero cuando lo necesites. Entonces, eso es para evitar que tengas que adecuar o ajustar tu plan de gastos. Pero me encanta que ya estás pensando en eso y ya estás diciendo, algo podría suceder y si alguien podría hacer horas extras. Eso es lo que tenemos que pensar en esa área. Una de las cosas que yo aprendí con el tiempo fue tener como sustitutos dentro del plan de gastos. La siguiente pregunta es, si mi empleado lleva a mi hija al zoológico o a o al cine y eso no se paga dentro del plan de gastos, ¿tengo que pagar la entrada de mi empleado, la admisión de mi bolsillo? No, no tienes que hacerlo. La forma en que funciona la regla, si ves la directiva y la parte social. Bueno, el participante sí tiene que pagar su entrada. Si va al zoológico, se espera que el participante pague su propia entrada. Sin embargo, si ellos tienen un empleado pagado con ellos, se espera que ese empleado no pague su entrada. ¿Podrías o deberías irte con el centro regional para incluirlo en el plan de gastos? Probablemente, pero ya casi terminé, perdón. Oh, pero lo que sí sabemos es que no podemos pedirle al empleado que pague. Así es que yo diría, si tienes los fondos para hacerlos, págalos, porque no queremos que nos demanden por no pagar la entrada de los empleados.
Antes de hacer eso, hablaría con el coordinador de servicios para que hablen con el centro regional y que explique que esos ese dinero se tiene que cubrir porque es de un empleado. Queremos que se involucren porque la directiva es clara. Solo tenemos que asegurarnos que ellos lo entiendan. Ahora, lo que yo a veces escucho es que el centro regional dice, bueno, ADA, la ley existe y ellos deben entrar gratis. Nosotros tenemos que usar los recursos genéricos primero y ADA no es un recurso genérico, es la ley y no somos responsables de hacer que se cumpla antes de poder utilizar estos fondos. Hay una gran diferencia entre recursos genéricos y la ley. Lo que yo diría es que he tenido participantes el zoológico es un excelente ejemplo, les encanta ir al zoológico y nunca han tenido ningún problema que alguien entre con ellos al zoológico, pero fue tan difícil para ellos que pudieran entrar y tuvieron que dejarlo y entonces esa persona reaccionó y tuvo un meltdown completo y no queremos que ocurra eso. Deben tener acomodaciones razonables, así es que yo diría que sería bueno hablar con el coordinador de servicios, el servicio de gestión financiera y el defensor para evitar este problema, porque yo sé que a veces hay problemas. Ojalá ya que yo tuviera una respuesta fácil, pero las cosas son como son y eso es una obligación legal. La ley laboral exige que nosotros paguemos esas entradas. ¿Quieres agregar algo, Jessica? No. Oh, no nos gusta la palabra legal, pero por ejemplo, como yo estaba explicándole a Cristiana, es mi trabajo. Si mi empleado me dijera, y de hecho me voy a reunir con ellos y voy a viajar con ellos. Me van a enviar a verlos. La compañía tiene que pagar porque un empleado está haciendo esas cosas. El punto de Cristiana es que a veces es muy difícil dentro de nuestro programa aquí en California asegurarnos de que todos, el centro regional, el DDS y el Servicio de Gestión Financiera, nos aseguremos que te estemos protegiendo a ti y tu rol como empleador, porque eso es parte del rol. Tenemos que asegurarnos que nos agarremos de la mano con el centro del regional, el DDS, y digamos, sí, tenemos el programa, la exención a mano para poder protegerte y asegurarnos que estés cumpliendo la ley. Y cuando dice Cristiana, el reembolsar a los empleadores o cubrir las cuotas para hacer el trabajo, para apoyarte. Entonces, como dice Cristiana, esta situación es donde tienes que pagar o el costo de tu empleado. Hablemos con tu coordinador de servicio, involucra a tu FMS y veamos cómo te podemos proteger a ti y a tus empleados. Empecemos a platicar, porque puede ser una familia y luego otra, y luego vemos que la bola sigue rodando y estamos trabados. Y si esto escala y los FMS empiezan a involucrarse y luego el DDS, entonces, eso es el esfuerzo de equipo para asegurarnos que nos protegemos unos a otros. ¿Quieres agregar algo? Eh, yo diría que muchos lugares como el safari no tienes que llevar a tu hijo a una línea extendida, sino que vas y recibes tus documentos, ya sea ellos te den un pase y, y IHSS, ya sea la persona que sea asignada, ellos entran gratis. No es siempre que tienes que esperar en línea y depende del gerente, pero si les avisa por adelantado y ellos van a hacer, y la mayoría son aliados y también te ayudan a hacer lo mismo. De hecho, algunos dicen, eh, el niño paga, pero le vamos a dar zapatos. Hay mucho,
hay mucha gente que tiene como buenas intenciones, pero muchas veces eh, he tenido éxito y no evitas líneas y que los niños se descompongan. Me encanta eso. La otra recomendación que puedo hacer es que vamos a empezar un grupo de apoyo, centro de inmigración, empezando el otro mes. Y vamos a tener los volantes para todos muy pronto. Compartir información ayuda mucho y ayuda a saber y crear una comunidad. Y eso es lo que haces. Y esto ayuda mucho a todos. Y eh, estamos haciendo un avión a pleno vuelo. Estamos trabajando juntos y es muy importante hacerlo. Tenemos una pregunta que dice, ¿qué le digo a un empleador que dice que compartir su ubicación por GPS es una violación de su privacidad? Lo que está preguntando es, bebé. Es verificación electrónica y eso significa que es ley federal. Nosotros tenemos opción y en un código de servicio específico requiere que cuando una persona, cuando se le paga con dólares de Medicaid, puedan compartir dónde van a estar. Entiendo que la gente siente que, oh, saben dónde estoy y cosas por el estilo, pero quiero que piensen y si yo me fuera y la gente deben llegar a cuidar a mi hijo, yo quiero asegurarme que ellos van a llegar. Y el propósito del EBB es proteger a las personas en el programa que dicen que van a llegar a proporcionar los servicios y no llegan. Y es una ley obligatoria federal. No tenemos opción. Si ellos no les gusta usar su celular para eso, algunos de los sistemas te van a permitir que llamen de una línea fija. No sé si alguien tiene todavía, pero alguien tiene línea fija. Entonces tienen que llamar de línea fija. Y si no les gusta esa idea, una alternativa es para que el participante en el lugar de trabajo, en el lugar tengan una tableta en donde las personas pueden ingresar, o sea, ellos pueden marcar la entrada. Esas son cosas que debe hablar con el servicio de gestión financiera para ver cómo es que las personas van a marcar su entrada. Lo que no pueden hacer la verificación con el bebé, pero sino de otra manera que con la que se sientan más cómodos. Me gustaría agregar algo, Cristiana. El EBB, como mencionaste, es una ley, pero también no va a rastrear a tu empleado en todo momento, sino que el sistema está diseñado para que lo único que se va rastreado es cuando tu empleado está en horas laborales, mientras después de la entrada y después de la salida. Después de eso no se le va a rastrear, no se le va a seguir, no se va a compartir datos de dónde están o dónde han ido después de trabajar. Y lo entiendo completamente porque yo fui parte de eso, que yo no quiero que me rastreen, pero quiero asegurarme que se sientan cómodos, que sus empleados se sientan cómodos, que cuando están usando un EBB, y quiero que ustedes también se sientan cómodos, porque como mi Cristiana mencionó, es para protegerte a ti, a tu participante y a los empleados. Y así es como recibimos los fondos, como California recibe los fondos. Asegurarme, asegurarnos que las personas marcan la entrada y salida a través de este verificación de EBB. Ve, y no va a rastrear a nadie fuera de horas laborales, sino solo cuando el empleado está trabajando y saber para dónde van. Que es un pin drop. Eso significa que la ubicación en el momento cuando marcan la entrada, que asegurarse que la persona está donde debe estar. Si eres un
Si eres un coempleador, si eres coempleador, todavía tengo derecho a decir cómo quiero hacer, si escoges a quién vas a escoger, las entrevistas, el pago en el plan de gastos. Eso lo decides antes de empezar a entrevistar personas. Entonces, eso tienes que ponerlo en el plan de gastos, cuántas horas quieres que trabaje y cuál va a ser el horario, cuándo quieres que lleguen. Eso es cierto en cualquier, ya sea en coempleador o empleador único. ¿Me faltó algo o es responsabilidad del participante? La pregunta terminaba de decir, si yo quiero contratar a un individuo, ¿cuántas horas? Mi ser querido necesita una tableta, una laptop o una tableta para trabajar con sus empleados. El empleado necesita una laptop o una tableta para trabajar con mi ser querido. La tableta del empleador pertenecería al empleador, a mi ser querido. Podemos agregar los costos de estas dos laptops o tabletas en el plan de gastos y en el presupuesto. Eso depende de por qué se les va a dar una laptop al empleado. Yo diría que eso es, yo necesitaría más información. Si quieres comunicarte conmigo de forma privada, con mucho gusto puedo investigar más, pero yo creo que es un caso muy específico. No voy a decir sí o no en este caso. Siguiente pregunta. Esta es buena. Jessica, tenemos que pagarle la misma tarifa a todos los empleados, como Respiro, un coach de recreación, LLS. Eso es una buena pregunta. La respuesta es, tienes que pegar a tus empleados el salario mínimo. Es, el estado de California tiene un salario mínimo, pero luego tenemos ciudades, condados y ellos también tienen sus salarios mínimos. Tienes que cumplir con la ley de salario mínimo en cada lugar. Y aparte de ahí, técnicamente puedes escoger el tier, el nivel para pagar. Y he escuchado que algunos FMS, proveedores de FMS y algunos ellos limitan, no puedo hablar mucho de eso, pero si estás en el modelo de coempleador y estás entrevistando proveedores de FMS, tal vez esa es una de las preguntas que puedes hacerle. ¿Hay límites para manejar empleados? Y ellos dicen cuánto se les va a pagar a mis empleados, porque tú no vas a tener o sea, tú vas a tener que definir cuándo le vas a pagar a tus empleados, pero si tienes que pagarle lo que la ley exige como salario mínimo y tal vez vas a tener empleados, por ejemplo, quieres contratar a Cristiana y tal vez no tenga mucha experiencia y Cristiana sido parte del equipo por años y va a depender de ti porque Cristiana tiene la relación, la experiencia, entonces tal vez quieras pagarle más que a mí y yo voy a empezar a un nivel más bajo, entonces basta que tenga la experiencia, me sienta cómoda, pero eso va a depender cómo defines las tarifas de pago. Y debes pensar que tú estás alineada con el pago de salario mínimo. Y si eres coempleadora, habla con tu FMS para ver que no tengas limitaciones al respecto. Yo también diría poner esos salarios es algo muy importante ahorita. Las cosas que tal vez debas considerar, pienso yo, y vas a querer que la gente haga el mismo trabajo. Digamos que contratas a tres personas y esperas que como todos están haciendo lo mismo, tal vez uno esté administrando a los otros dos, pero quieres ver que ellos estén dentro del mismo rango. Y yo creo que cuando ya tenemos banderas rojas es que tres personas están trabajando en el mismo puesto y ellos dos están pagándole $20 y a unos $60.
Entonces van a preguntarte por qué están tan diferentes. Y también debes tomar en cuenta que hay códigos de servicio específicos. Si es algo que es terapéutico, ellos tal vez tengan licencias que se les exijan nivel de educación o capacitación y ellos tal vez ganan más. Digamos, tenemos a alguien de conducta y esperas que esas tarifas estén más altas. Si alguien te está ayudando con la conducta, pero no sea terapéutica, entonces no va a ser igual que alguien que tenga el BCBA. Ese es el tipo de cosas que debes tomar en cuenta. Y mi favorita es que cuando el DDS habló de eso, ellos dijeron que va a ser responsabilidad del FMS de asegurarse que las tarifas sean razonables. Y les dije, puede definir que sean razonables. Y no tenían una definición, porque dijeron que, y lo que debe ocurrir aquí es hablar con su equipo de IPP y ver cuáles son las necesidades para la persona y cuál es el trabajo correcto que estás creando. ¿Para qué vas a necesitar contratar esta persona y no compares con otras? Porque dependiendo de qué parte del estado estés, puede afectar las tarifas para cosas similares, porque se pagan tarifas diferentes para hacer cosas iguales. Y puede, hay muchas cosas que debes considerar en esto. Y yo diría que el programa de autodeterminación está bajo escrutinio, así como cualquier otro programa de Medicaid en nuestro país. Y lo que no queremos ver es que la gente s- reciba tarifas exorbitantes que pueda levantar sospechas. No queremos personas que se les pague $100, sino que todos estén razonables. Queremos preservar el programa y que perdure por mucho tiempo para todos. Sea consciente con las tarifas, pague lo suficiente para que tenga empleados felices, pero que sea razonable. ¿Qué sucede cuando un proveedor aumenta la tarifa cuando los servicios ya han sido colocados? Yo diría que si ellos son un proveedor del centro regional y está utilizando el proveedor del centro regional en su programa, hable con el centro regional y diga, yo tengo esto en mi presupuesto y tengo esto en mi presupuesto, pero hay alguna forma de hacer un ajuste y ellos tienden a ser razonables. Pero si es alguien que no es un proveedor tradicional, no lo, entonces ellos no van a aumentar normalmente para ese ajuste. Tome eso en cuenta de que solo porque alguien ocurre, una de las reglas es que tenemos que mantener el presupuesto por 12 meses y va a tener que tomar decisiones. Tal vez tiene que voy a buscar a alguien más que haga eso. Tome eso en cuenta. He escuchado que algunas cosas son He escuchado que algunas compañías son más fáciles de acomodar ADA que otras. Ha tenido mejores experiencias con un cine específico que otras, como Edward Segal versus AMC Harkins. Eh, para que esta comunidad sea excelente. Todos son privados y depende del gerente, porque en un momento, una vez yo fui con mi hijo y ellos dijeron que sí, pero en otra ciudad con ese mismo cine dijeron nosotros no lo hacemos, lo siento, depende del gerente. O sea, no todos, no está definido si todos los cines tienen ADA.
pero llame y pregunte si ellos acomodarían eso. Y muchos de ellos hacen la acomodación para cumplir la ley de ADA. Sí, o sea, una buena recomendación es haga su trabajo antes de ir, averigüe antes de ir. Y eso es algo que se escucha todo el tiempo. Cristiana, ¿puedes compartir información sobre capacitación de facilitadores independientes futuros? Sí, puedes encontrarlo en nuestro sitio web y lo voy a poner en el chat. Es una guía completa de sdp.org y hay una página de facilitadores independientes para capacitación. Hay una que va a hacerse este otoño por medio de Taft College. Y yo sé que los facilitadores independientes es, no sé si es academia o instituto, ellos tienen capacitación continua. La Sociedad de Los Ángeles, ASLA, tiene capacitación, pero no sé si ahorita hay algo. Ahí es donde puedes verificar. Estas son como las cuatro que tengo en mente en este momento. ¿Dónde vas para conseguir este EBB? Es algo que tu servicio de gestión financiera lo pone, no tienes que ir a ningún lado. Ellos se van a asegurar que ya tu empleado lo tengo en su teléfono. Si tú es el servicio de gestión financiera quien tiene que asegurarse de que se instale en el teléfono con el programa del EBB. Y si tienen preguntas, comuníquense con ellos para preguntarles. Ellos son los que hacen el EBB. Una última pregunta porque estamos a tienta. ¿Cómo, cómo maneja la gente la diferencia en pago entre FMS y IHSS? Tengo un empleado que insista en que yo haga la diferencia cuando necesita cobrar su IHSS. Nosotros podemos pagar más que otros y yo diría que no estoy clara de cuándo pueden hacer la diferencia, porque no hay forma de hacerlo. No puedes. El Medicaid, los pagos de Medicaid deben aceptarse como pagos en su totalidad. Si tomas servicios pagados por servicios del hogar pagados, y ahí es donde viene el estipendio, se convierte en un problema. No puedes decir que le voy a pagar a alguien 2 horas extra por un par de razones. Primero, se tiene que pagar el salario mínimo y eso es salario mínimo, eso no funcionaría, ¿correcto? Lo que yo diría es que yo separaría las responsabilidades para la persona que está haciendo las horas de servicios en el hogar. A veces son por la noche o cuando hay menos demanda y tal vez para cosas más demandantes es cuando recibimos la otra tarifa. No sé si tienes algún comentario, Jessica. Lo dijiste muy claro en eso, Cristiana. No quiero confundir a la gente, sí. De nuevo, yo creo que esa es una de esas cosas que hay que dividir la descripción del trabajo y que no hagan lo mismo que hace IHSS. Sí, entonces, así no tienes que una persona reciba horas de IHSS que gane menos dinero. No quieres o sea, no quieres tener el mismo trabajo para dos personas en donde una gane menos. Yo cambiaría como las funciones o responsabilidades. Y recuerden que el próximo lunes a la misma hora, el mismo canal, el mismo enlace, a las 4:30 vamos a hablar de nuestra tercera sección. Vamos a hablar de horarios, tarifas, hojas de horarios, porque yo sé que espero que puedan venir el próximo lunes a nuestra tercera sección. Recuerden, no olviden que tienen el enlace en el chat para las diapositivas
tanto en español como en inglés, y el libro que tiene toda esta información. Por favor, siéntanse en libertad de bajarlos gratis y nos vemos la próxima semana. Espero que tengan una maravillosa semana y nos vemos pronto. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.